Bienvenido, queridos hermanos. Hoy estamos 10 de enero celebrando a un padre de la iglesia muy estimado por su teología mística. Fue padre eh, de la mística cristiana, podemos decir, al menos en sus orígenes, o sea, en la teología mística primitiva, ¿sí? Eh, Así que bien, a lo largo de esta meditación iremos adentrándonos en su vida y en su pensamiento teológico, ¿sí? Este padre de iglesia es San Gregorio Niza, que lo celebramos este 10 de enero. Gregorio nace en Cesarea de Capadocia aproximadamente en el año 335. Fue hermano menor de San Basilio, al cual le tenía una gran estima, y debido a la formación que poseía, consideraba que estaba en deuda con él, pero también con su hermana Macrina, la menor. Vale destacar que su formación superaba lo que podría haber aprendido sólidamente en el entorno familiar, ya que por sus escritos se puede deducir que poseía vastos conocimientos de retórica y filosofía, aunque tal vez nunca haya frecuentado las grandes escuelas de Constantinopla o Atenas, como sí lo hicieron su hermano San Basilio y San Gregorio de Nacianz. Su profundo conocimiento estaba alimentado por el estudio de los grandes autores de la antigüedad griega o pagana, es decir, Platón, Posidonio, Plotino, Porfirio o Jámblico, y también de otros que obviamente pertenecían ya a la tradición cristiana, como puede ser Filón o Orígenes de Alejandría. En este sentido, lo que podemos rescatar e imitar en este aspecto de su vida es la cuestión, digamos, de que está muy claro acá que en parte, ¿sí? En parte su santidad, o sea, la santidad que tuvo en vida Gregorio, se debía, digamos, o se debió, digamos, al entorno familiar en el cual creció, ¿sí? De ahí que obviamente sea importante, ¿no? O sea, muy importante, ¿no? Que en las familias cristianas se practique, ¿no? La santidad, que seamos fieles a la vida nueva que hemos recibido, como vamos a ver ya al finalizar, ¿sí? Que seamos fieles a esa vida nueva, esa vida de santidad que hemos recibido, esa vida de gracia que hemos recibido en el bautismo, ¿no? Porque al final vamos a leer un famoso sermón, ¿sí? Que predicó nuestro santo Gregorio de Niza sobre la vida nueva, sobre el regeneramiento que produce en el alma del hombre el bautismo, ¿no? Entonces, que seamos fieles, ¿no? También a eso, sobre todo, digamos, ser fieles, ¿no? No ser cristianos con doblez, sino sinceros, y que seamos sinceros justamente esa vida nueva que hemos recibido, ¿sí? Por eso que las familias, todos los miembros de la familia, de una familia cristiana, tienen que practicar, en mayor o menor medida, pero tienen que practicar la santidad. En algún momento de su vida se dedicó a la profesión de retor y al parecer contrajo matrimonio con una mujer de nombre Teosebia. Esta por su parte poseía cualidades virtuosas y estaba muy bien instruida en los saberes seculares o profanos, que hacían de ella una mujer de una gran altura espiritual. Según parece, se mantiene unido a ella hasta el final de sus días. Asimismo, su crecimiento espiritual no parece haberse visto afectado por la vida conyugal que llevó, porque según se lee en la carta de Pésama que el obispo de Nacianzo le envía, es decir, digamos, cuando fallece su esposa Teosebia, le manda, ¿no? El obispo de Nacianzo le envía un pésame a través de una carta, en donde se hace justamente una valoración positiva de ella, diciendo que en verdad fue una santa mujer, digna de haber sido la esposa de un sacerdote. Así que, y por otro escrito tenemos como una valoración también positiva del propio Gregorio sobre su vida conyugal, ¿no? O sea, que fue una vida llevada con alegría, ¿no? Con alegría cristiana, esa vida conyugal que llevó, ¿no? Así que, bueno, también hay otros escritos, ¿no? Que parecen resaltar el lado positivo, ¿no? El cristianismo siempre trató de darle, ¿no? El sentido positivo a la vida conyugal, ¿no?
valorando en su justa vida, digamos, tanto la vida conyugal como la vida célibe, ¿no? Digamos, las dos vidas, dándole su justa valoración, ¿no? Más adelante recibe las órdenes menores hasta el grado de lector y junto a su hermano Basilio libró la batalla justamente de los nicenos en contra de los arrianos. Muchas de estas cosas ya las hemos meditado el día 2 de enero cuando hemos celebrado justamente San Basilio, ¿no? Fue promovido a la sede episcopal de Niza, una ciudad pequeña cercana a Cesarea. Esta designación no fue tomada con alegría debido a que Gregorio no se consideraba suficientemente preparado para liderar una diócesis. En rigor de verdad, y acá vamos entrando ya a lo que era propiamente lo que hacía su personalidad justamente estaba marcada por ser un hombre de profundos conocimientos teológicos, ortodoxia de fe y ciencia que era universalmente reconocido, o sea, conocimiento de las ciencias profanas seculares. Digamos, su fuerte estaba en la especulación de las verdades reveladas, ¿no? No tanto en la vida, no tanto en la práctica, ¿no? Sino más bien era una persona introspectiva, ¿no? Era una persona muy de la interioridad, ¿eh? Parecido a San Agustín, ¿no? O bueno, ya vamos a ver a los grandes místicos que hubo a lo largo, digamos, de la historia de la iglesia, ¿sí? Pero es eso, tenía otro carisma, lo que podremos decir ahora, tenía otro carisma distinto a los otros capadocios, ¿sí? A los otros padres capadocios. Los primeros años de su episcopado estuvieron marcados por grandes adversidades. Prueba de ello es que sus enemigos, los arrianos, ayudados en parte por la poca experiencia que poseía Gregorio en asuntos eclesiásticos, lograron deponerlo y desterrarlo en el año 376. Mediante engaños e injustamente lo acusaron de malversación de bienes y que su elección episcopal fue hecha a base de irregularidades. Algo que de hecho es bastante llamativo, ya que fue un hombre que defendió siempre la causa de los pobres. De ahí que regresó a Niza solo después del fallecimiento del emperador Valente en el año 378. Y en este sentido es importante destacar, digamos, como algo también imitar en su vida, es que en esto también, ¿no? San Gregorio manifestó, digamos, manifestó justamente eh, su santidad en sufrir justamente con paciencia las injusticias, ¿no? En esto también, ¿no? La santidad también se ejerce, también se manifiesta cuando uno sufre, ¿no? Las injusticias con paciencia. Y como hemos dicho, ¿no? Tenía otras cualidades, ¿no? Distinto de su hermano Basilio, que poseía justamente Basilio, poseía más actitudes para la oratoria, por ejemplo, cosa que obviamente hemos dicho de Gregorio no, porque era una persona más introspectiva, ¿no? Justamente, más de la interioridad. Ahí tenía más una gozosa experiencia del misterio de Dios, digamos, en la introspección, ¿no? En cuando se adentraba interiormente en su alma, ¿no? Al meditar los misterios, ¿no? O sea, ese fue el carisma propio de nuestro santo de hoy. Estamos celebrando San Gregorio de Niza. Luego de la muerte de su hermano Basilio en el año 379, Gregorio entró en la consideración de Teodosio como un hombre de confianza. Como obispo tuvo una participación destacada en el Concilio de Antioquía del año 368 y en los de Constantinopla del año 381. En el año 380, cuando muere Eustacio, quien había sostenido la herejía de los neumatomacos, es designado obispo de Sebaste. La elección fue tenida como algo controversial y por eso meses después su hermano Pedro asumió el liderazgo de la comunidad de Sebaste. Por este mismo año fallece su hermana Macrina, con la cual mantuvo un célebre diálogo sobre la inmortalidad del alma. Y acá también va manifestando, ¿no? Su aptitud para las cosas más bien intelectuales, ¿no? O sea, digamos que requieran una profundidad de espíritu, ¿no? Para adentrarse en esos misterios, ¿no? O en ese tipo, digamos, de saberes que son profundos, ¿no? Justamente.
Ahora vamos a describir un poquito las cualidades, ¿no? O sea, propiamente sus cualidades. Dice, en cuanto a sus cualidades, San Gregorio mantiene una diferencia notable con Basilio, ya que no fue un eximio administrador o legislador monástico, y también con San Gregorio de Nacianzo, debido a que no fue muy atrayente como predicador o poeta. Sin embargo, como teólogo especulativo y místico, podemos afirmar que fue el que mejor dote poseía entre los tres capadocios, o sea, fue un consumado teólogo espiritual. La grandeza de Gregorio está en la fuerza que emana de su hondo pensamiento y en su labor teológica, mediante los cuales logra superar a su hermano Basilio. En este sentido, hizo un gran uso de la filosofía griega para explicar los misterios de la revelación, pero siendo cauteloso, en efecto, prescinde de la especulación griega cuando ve necesario resaltar la originalidad del mensaje cristiano. Es muy consciente que la plenitud de la verdad viene solamente de las Sagradas Escrituras. Su inspiración a la hora de teologizar le viene de la palabra de Dios. Así pues, sin duda se puede afirmar que San Gregorio es el padre de la teología mística. Ocupa con justicia un lugar prominente en la historia de la espiritualidad cristiana. Y en este sentido, también podemos destacar acá un autodidacta, ¿sí? Distinto, ¿no? Porque hemos dicho que su hermano, por ejemplo, había frecuentado las grandes universidades, pero él más bien fue autodidacta, un hombre, lo que podemos decir, ¿no? Un hombre que se hizo a sí mismo, ¿no? Justamente. Por eso también, ¿no? Algunas de sus expresiones, ¿no? De sus expresiones literarias pueden sonar poco elegantes, ¿no? Hoy en día pueden sonar poco elegantes algunas expresiones literarias usadas por él, ¿no? Pero así también, ¿no? Fue ampliamente leído por los místicos o los autores del medioevo, ¿no? Por los teólogos, los místicos, filósofos del medioevo, ¿no? Fue ampliamente leído, porque hemos dicho es como el padre de la mística, ¿no? Fue como sacándolo, digamos, a Orígenes de Alejandría, digamos, está considerado como el padre de la mística, ¿no? Exceptuando, porque obviamente Orígenes vivió tiempo antes, ¿no? Justamente a San Gregorio, ¿sí? Hay un icono sobre San Gregorio Nizano, podemos ver en pantalla. Por último, ocupó un puesto importante durante el Concilio de Constantinopla del año 381. En efecto, el discurso de apertura fue pronunciado por él y al morir el presidente del concilio, Melesio, fue Gregorio el que pronunció su elogio fúnebre. El mismo concilio le encomendó la tarea de trasladarse a la provincia romana de Arabia y Jerusalén para resolver algunos conflictos. En el año 385 viaja a Constantinopla para pronunciar el elogio fúnebre de la princesa Pulquería y más adelante el de la emperatriz Placida. El último registro que se tiene de este santo es la de aparecer mencionado en la lista de participantes de un sínodo del año 394. Después, al no existir datos que indiquen que haya realizado otra actividad, hace presuponer que su muerte debió haber acontecido en algún momento muy cercano al mencionado evento sinodal. Bien, hasta ahí con su vida. Ahora vamos a destacar un poquito algunas obras, ¿sí?, que él escribió, también para adentrar un poquito en su pensamiento, ¿no? Porque, digamos, vale la pena en este santo en particular, ¿no? Porque tenía profundidad de espíritu. Entonces, en este santo sí vale la pena adentrarse un poco en su pensar teológico porque tenía ese carisma, esa cualidad, ¿no? Propia, como una aptitud inherente a él, ¿no? La profundidad de espíritu. Entonces, bueno, en este caso vale la pena, ¿no? Entre sus obras literarias se destacan en el campo dogmático, por ejemplo, la Gran Catequesis. Escribió una obra que versa justamente sobre una síntesis doctrinal de las principales verdades de la fe. A su vez, en el ámbito de la teología ascética, mística, se puede mencionar ya propiamente la vida de Moisés y el Cantar de los Cantares, ¿sí? Son como también como exégesis, ¿no? Pero obviamente desde un punto, digamos, místico, ¿no? Pero
también podrían ser obras exegéticas, ¿sí? Y su comentario justamente al Padre Nuestro y su tratado sobre las bienaventuranzas, ¿sí? Especialmente, y siguiendo a su maestro Orígenes de Alejandría, describe el crecimiento en la vida espiritual en dos de sus obras cumbres, es decir, como hemos dicho, en la vida de Moisés y en el Cantar de los Cantares. Enseña que en estas obras que se avanza en la vida mística a través de una marcha incesante, mediante sucesivas purificaciones. Ellas son las que posibilitan la llegada de nuevas gracias hasta alcanzar el desprendimiento total. Es sumamente necesario este desprenderse de las cosas mundanas, porque sólo ahí el hombre se abre a Dios, manifestándose así en un éxtasis de puro amor, momento en el cual Dios le reconoce como amigo, ¿sí? Al alma que quiere unirse a él, ¿no? Justamente, a Dios. Para Gregorio, en esto consistía la perfección de vida, ¿sí? En ninguna otra cosa, sino en esto, ¿no? En poder unirse en la vida presente a Dios, ¿no? En eso consiste, ¿no? No consiste, como dice, en ninguna otra cosa mundana o de lo que el mundo quiera hacer creer, ¿no? Sino que es en esto, ¿no? En poder unirse en la vida presente a Dios por medio de una vida espiritual intensa, ¿no? Como lo han hecho los grandes místicos, bueno, este padre de la iglesia que estuvo en los orígenes de la espiritualidad mística cristiana, ¿no? Como bien enseña, ¿no? Entonces, con esta finalidad existencial que plantea, porque la finalidad existencial que está planteando Gregorio, es la de la perfección de vida. ¿En qué consiste la perfección de vida? Entonces, con esta finalidad existencial, Gregorio, digamos, se reviste de místico. Su reflexión teológica se apoya en la experiencia y en este sentido, digamos, en su experiencia mística, en la experiencia mística que él tiene, ya se pueden, ¿no? O se pueden ver, digamos, vestigios que anuncian ya a Santa Teresa de Ávila, ¿no? Justamente, y bueno, y también a San Juan de la Cruz, bueno, a todos los místicos en realidad que vinieron después, ¿sí? Recordemos que acá estamos en el siglo IV, ¿sí? Entonces, todos los siglos posteriores, ¿no? Pero bueno, tal vez donde haya más punto de contacto sea con Santa Teresa de Ávila, ¿no? Bien, para ir cerrando, ¿sí? En definitiva, queremos conocer algo de su pensamiento, ¿no? Compartir algo, digamos, del pensamiento místico de este gran santo, padre de la Iglesia, mediante la lectura de uno de sus célebres sermones, ¿sí? Propiamente este es un sermón que él pronunció, digamos, que versa, digamos, que trata sobre el bautismo, ¿no? Bien, entonces cito textual, dice: todos vosotros que os gloriáis del don del nuevo nacimiento y estáis orgullosos de vuestra renovación y de vuestra salvación, mostradme, después de esta gracia mística, el cambio operado en vuestras costumbres, que yo vea en la pureza de vuestra vida todo lo que habéis mejorado, dice San Gregorio. He aquí en qué consiste la transformación, si queréis seguirme y conformar vuestra conducta a mis palabras. Antes del bautismo, el hombre era desenfrenado, avaro, ladrón, ofensivo, mentiroso, calumniador y todo lo que proviene de aquí, o sea, de esta vida que está, digamos, eh, contaminada por el pecado, ¿no? La vida presente. Ahora hay que ser, dice, moderado, satisfecho con lo que se posee, presto a compartirlo con los pobres, amante de la verdad, respetuoso con los demás y amable. En una palabra, debe practicar todo lo que está bien. Como la luz ahuyenta a las tinieblas y la blancura a la negrura, las obras de la justicia ahuyentan al hombre viejo. Pablo había sido un perseguidor. Por la gracia se hizo apóstol y llevó por Cristo, con espíritu de expiación y de penitencia, las injustas cadenas que antes había recibido de la ley para perseguir a los discípulos del Evangelio. Bueno, esta es, digamos, la parte textual de la cita donde él pone el ejemplo bíblico, ¿no? Que es el del apóstol Pablo, ¿no? Ved cómo debe presentarse el nuevo nacimiento, el bautismo, extirparse la costumbre del pecado. Así es como deben vivir los hijos de Dios, porque la gracia nos hace hijos de Dios. Debemos pues contemplar exactamente las cualidades de nuestro Creador, de modo que nos modelemos según nuestro Padre, para llegar a ser hijos verdaderos y legítimos del que por su gracia nos ha llamado a la adopción.
Un hijo desnaturalizado y decaído, que con su conducta burla la nobleza de su padre, es un reproche viviente, ¿sí? Y en este sentido, como bien enseña hasta acá San Gregorio, el bautismo, mediante la gracia, ¿sí?, nos hace justamente heredar la vida eterna, nos hace verdaderos hijos de Dios, ¿sí?, tal como lo ha enseñado toda la tradición, digamos, cristiana a través de los siglos, ¿no? Justamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo enseñó toda la tradición cristiana a través de los siglos? Porque ya se ve en los primeros escritos de los primeros cristianos esta idea, ¿no? El bautismo nos hace hijos de Dios, ¿no? Es muy importante, si no estamos bautizados, somos hijos de Dios, ¿no? Según la enseñanza de toda la tradición de la iglesia, ¿no? Dice, seréis hijos si compartís la bondad del Padre, expresado en vuestro comportamiento y en vuestras actuaciones. Con el prójimo la bondad de Dios. Yo he cambiado, dice San Gregorio, el estilo de vida, he aprendido a despreciar el mundo, a desdeñar los bienes terrenos y a buscar los bienes de allá arriba. Pablo lo ha dicho, el mundo está crucificado para él y él para el mundo. Gálatas 6:14. Lo único que hace Gregorio es ser fiel a lo que él cree, ¿no? Justamente. Por eso es que lo imita a Pablo, ¿no? Estas son las palabras de un hombre verdaderamente regenerado. Así es como se expresa el hombre nuevo que se acuerda de la profesión de fe hecha a Dios, recibiendo el misterio, en el que se ha comprometido a despreciar toda pena y todo placer por amor de Él, o sea, por amor a Dios, ¿sí? En eso nos comprometemos en el bautismo, ¿no? Gran compromiso que asumimos, a despreciar toda pena y todo placer de este mundo por amor a Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Una enseñanza muy valiosa, sobre todo en nuestra época, ¿no? Entonces, para ir finalizando, ¿no, queridos hermanos? Que nuestra meta sea morir a las cosas mundanas de esta vida presente para resucitar justamente en la futura con Cristo, ¿no? Que así sea. Amén.